Listo, profe. Ok, entonces la clase de hoy es muy sencillita y muy rápida. Sí, vamos a ver si iniciamos el siguiente tema o si nos quedamos aquí nada más. Ok, vamos a pasar entonces a lo que son los platelmintos y vamos a empezar con los céstodes. Ok, entonces, los céstodes son vermes aplanados dorsoventralmente. Fíjense que la parte delantera y trasera es simplemente, son como cuadraditos. Ok, lo ven como lo ven acá, que es como se ve en la vida real, y aquí como lo verían en un microscopio electrónico, que no son totalmente planos, pero sí son aplanados dorsoventralmente. ¿Ok? Entonces fíjense que tienen una extremidad anterior. Esa extremidad anterior tiene esto que son las ventosas laterales, tiene un rostelo y en el rostelo hay ganchos, que va a depender de la especie si tienen o no tienen ganchos. Un cuello y después lo que es el cuerpo como tal, el estróbilo, que está dividido en segmentos, que vamos a ver. Entonces, el Phylum Platelmintos es la subclase Cestoda. Los géneros que vamos a ver principalmente son Taenia, Echinococcus e Hymenopletis. Son los tres que vamos a ver. Taenia solium, Taenia saginata. Echinococos hay varias especies y vamos a escoger para que se aprendan las más resaltantes después. Y vamos a ver Hymenopletis nana e Hymenopletis diminuta, estos tres últimos en una próxima clase. Entonces, todas las tenias, sea cual sea, van a ser siempre aplanados dorsoventralmente. La diferencia va a ser el tamaño del cuerpo o tienen de similar entre todos lo que es la extremidad anterior, donde el escólex, donde vamos a ver, como les dije antes, las ventosas, que son esta parte que se ven redondas más oscuras, 4 ventosas laterales, y el rostelo, con o sin ganchos, va a ser común para todos. El cuello también es común para todos, que es esto que está acá. Y después lo que se llama el cuerpo, que está conformado por proglótides, el número de proglótides que tenga es una de las diferencias que van a ver entre unos y otros. Entonces, por ejemplo, ven que Echinococcus solamente tiene un tipo de proglótide de cada uno. O sea, los proglótides siempre son inmaduro, maduro y grávido. Y Echinococcus, por ejemplo, tiene solamente estos tres, uno de cada uno. Mientras que en Taenia solium, Taenia saginata y también Hymenopletis nana y Hymenopletis diminuta van a tener, después del cuello, van a tener varios proglótides inmaduros. Posteriormente van a empezar los proglótides maduros, y después los proglótides grávidos como tales, donde van a estar los huevos. Ya vamos a verlo más adelante. Entonces, vean, este es lo mismo, pero ya ahorita es Hymenopletis nana. Fíjense que aquí se ven los 4 ventosas laterales en el escólex, y en este caso es un rostelo que no tiene ganchos, y eso es lo que conforma el escólex de todos los céstodes. Todos van a tener huevos, van a tener, y posteriormente del huevo va a salir, ahorita vamos a ver las formas evolutivas, que van a depender de hospedadores intermediarios que necesitan para después desarrollarse en el definitivo. Y cada uno va a tener sus propias formas evolutivas para cada uno. Entonces, bueno, vemos que existen los proglótides maduros, que lo que se ven son las estructuras sexuales del parásito, y los proglótides grávidos, en donde se ven son principalmente los huevos. Entonces, sus características generales es que tienen 3 formas evolutivas, que es el adulto, los huevos y las larvas, que van a tener nombres específicos de acuerdo a cada género. No poseen cavidad celómica, no tienen tubo digestivo y todos son hermafroditas, es decir, tienen una reproducción sexual, pero esa reproducción sexual no se da porque tengan sexos separados, sino que dentro de un mismo parásito vamos a tener los 2 sexos, ¿ok? Dentro de un mismo verme adulto. Vamos a tener estructuras femeninas y masculinas dentro de cada proglótide, en el caso de los céstodes. Entonces, como dijimos, su morfología está compuesto por un escólex, un cuello, que es esto que está acá, y después los proglótides como tales, que van a ser el inmaduro, el maduro y el grávido. Y el cuerpo se llama estróbilo. Entonces, las características comunes, como dije, eso es el escólex.
que todos van a tener 4 ventosas laterales y todos van a tener rostelo. La diferencia es que algunos de los rostelos van a tener ganchos como Taenia solium e Hymenelepis nana, y otros no van a tener ganchos, como es el caso de Taenia saginata y Hymenelepis diminuta. ¿Ok? Y Echinococcus sí tiene ganchos en su extremidad, en el rostelo. Después entonces tenemos dentro de sus proglótides, vamos a tener los proglótides inmaduros, que es muy difícil distinguir qué hay en su interior porque están inmaduros, como el nombre lo dice. Después voy a tener los proglótides grávidos, que siempre van a tener útero, orificio genital, ovarios, la glándula vitelina, y van a tener también testículos y conductos deferentes, etcétera, que corresponden al intestino, perdón, a los genitales masculinos que van a estar dentro del mismo proglótide, ¿ok? Y vamos a tener después de eso, en la parte terminal del parásito, lo que son los proglótides maduros, que van a tener es un útero que va a tener ramificaciones, y esas ramificaciones, dentro de esas ramificaciones van a estar los huevos, que son bueno, los que va a continuar el ciclo biológico, o oviponer para continuar el ciclo biológico. Entonces, fíjense que cuando vemos aquí en este esquema, tenemos un proglótide inmaduro que no se distingue nada, y un proglótide maduro donde vemos testículos, vemos útero, vemos vaso deferente, poro genital, los ovarios, etcétera, etcétera. Y aquí ya sí lo que se ve solamente es el útero con los huevos en su interior. Entonces, los proglótides maduros siempre van a tener un útero y van a tener estos punticos que están representados en azul, son los testículos, el aparato genital masculino, que se van a conectar y, y se va a fecundar, autofecundar cuando estos parásitos, ellos tienden a estar, si hay más de uno, es decir, si hay dos parásitos adultos, ellos van a tender a fecundarse, uno funciona como macho y el otro funciona como hembra. Pero cuando están en situaciones en las que solamente existe uno solo, ellos pueden autofecundarse porque son hermafroditas. Entonces, en este esquema vemos cómo está entonces todo el aparato genital masculino con los testículos y los conductos deferentes que van a caer en el útero para fecundar a los óvulos que se produzcan a nivel de los ovarios, ¿ok? Y entonces se van a producir en el útero la fecundación para posteriormente generar los huevos y que entonces esos huevos formen la siguiente fase, que es el crecimiento del útero con las ramificaciones uterinas para poder luego oviponer. Em, ok. Entonces, estos serían entonces los maduros que habíamos visto antes, que son las ramificaciones uterinas. En este caso ya el útero no está solamente en el medio, sino que se forman estas ramificaciones donde vamos a conseguir los huevos del parásito. Y nos va a permitir además hacer diferenciación de especies. Entonces, vamos ahorita entonces a ver lo que es la teniasis. La teniasis es producida por Taenia solium, dos especies, Taenia solium y Taenia saginata. Taenia es el género, Solium y saginata es la especie. Fíjense que los géneros se escriben con mayúscula y las especies se escriben con minúscula. Entonces, la teniasis es una infracción producida por el verme adulto del género Taenia. Se desarrolla en el intestino delgado del hombre a nivel de yeyuno ilio y las formas parasitarias larvarias, o las formas larvarias, que serían en este caso de Taenia, se llaman cisticercos, se desarrollan dentro del hospedador intermediario. Y en este caso en particular, como la forma parasitaria la forma larvaria es patógena, se le da también, y se consigue además en otro ser vivo, pero también en el humano en algunos casos, en el caso de Taenia solium, se le da un nombre científico también, entonces se le denomina a esa forma larvaria el género Cisticercus, ¿ok? Ahora, Taenia y Cisticercus, o sea, sí, son el género son el mismo género a pesar de que lo nombremos
a pesar de que le coloquemos un nombre científico a la forma evolutiva larvaria, ¿ok? Entonces, aquí tienen Taenia solium y Taenia saginata. Entonces, la diferencia está en que Taenia solium tiene el rostelo con los ganchos, con una doble corona de ganchos, mientras que Taenia saginata no tiene un rostelo con ganchos, o sea, su rostelo no tiene gancho, pero sí tienen todas las ventosas, como ya dije. El ciclo biológico para ambos, ¿ok? Vamos a tener que en el humano es la reproducción sexual, o sea que en el adulto, dijimos que en Yeyuno ilium va a estar el adulto, que va a ser fecundado y que entonces va a depositar, va a tener huevos en los proglótides grávidos. Esos proglótides, la forma parasitaria de eliminación va a ser o los mismos proglótides llenos de huevos, o que salgan los huevos y que se vean los huevos en las heces. Es más común conseguir proglótides que conseguir huevos, pero cualquiera de las dos cosas pueden ocurrir. Esos huevos van a resistir en la tierra y van como contaminan, o sea, tienen que contaminar, a juro, las heces humanas, los suelos donde pastan animales, bien sean vacas o ganado vacuno o ganado porcino, cochinos, que tienen que ingerir esos huevos y en el caso de Taenia saginata va a afectar si esos huevos los consume al consumir el pasto, la vaca, se va a generar un cisticerco, es la forma larvaria en su interior, ya vamos a ver cómo. Y si es un huevo de Taenia solium que consume el cerdo, en su interior se va a desarrollar el cisticerco de Taenia solium. ¿Ok? Entonces, contaminación de la tierra por falta de adecuada disposición de excretas que van a entrar por vía oral en el hospedador intermediario, y dentro del hospedador intermediario a nivel del intestino va a salir esto que está acá, que es el embrión hexacanto, que es esto que está aquí adentro. El huevo de Taenia solium y de Taenia saginata es indistinguible. Lo importante es que tiene en la parte exterior, en el embrióforo, una corona radiada. Fíjense que toda esta corona rodea a lo que es el embrión que está en el interior y va a tener estos radios, que por eso se llama corona radiada, estas rayitas. Y en el interior tiene un embrión que se llama hexacanto porque tiene 3 pares de ganchos, ¿ok? En todos, aunque después los ganchos no se desarrollan. Entonces, cuando salen, se ingiere el huevo, cuando está a nivel del intestino delgado, va a eclosionar el huevo y ese huevo va a penetrar la mucosa intestinal y se va a ir por la circulación hacia cualquier tejido muscular. Entonces voy a tener, este cisticerco va a ir hacia los músculos y en el interior de los músculos va a convertirse en una vesícula que en el interior va a tener esto que está acá que se llama receptaculum capitis en el interior, y una vesícula llena de líquido que le permite sobrevivir a ese receptaculum capitis, ¿ok? A esa extremidad anterior de ese cisticerco. El humano se va a infectar entonces consumiendo o carne de cochino o carne de vaca que estén crudas o mal cocidas, y que entonces dentro de esa carne haya estos cisticercos que sean ingeridos. Al ser ingeridos, después de pasar por los tubos digestivos, por el estómago, los ácidos que van disolviendo el músculo y la pared, consiguen un medio ambiente que sería el intestino delgado, que es propicio, y entonces a nivel del intestino, este receptáculo capitis se va a evaginar, es decir, que va a salir de esta vesícula, de esta forma quística, y entonces va a convertirse en lo que es el escólex del parásito, y a partir de ese receptáculo capitis que se transforma en escólex, se van a empezar a formar los proglótides, primero el inmaduro, y después van a ir madurando y fecundándose y a ir produciéndose cada vez más proglótides hasta formar un parásito de muchos metros de largo, ¿ok? Profe, una Entonces, pregunta. Y dime. es la forma infectante sería ese receptáculo capitis, fue lo que dijo, ¿no? No, la forma parasital infectante es el cisticerco, ¿ok? Ok, el Que en su cisticerco. interior tiene al receptáculo capitis, pero la Ok, forma parasital infectante es la ingestión de cisticerco, ¿ok? perfecto, gracias. De nada. Ok, y bueno, por supuesto, como ya dijimos, en el interior del yeyuno ilium se va a desarrollar el verme adulto, y ese verme adulto, bueno, va a competir por los nutrientes a nivel del intestino,
se va a autofecundar o a ser fecundado por una pareja y va entonces a generarse, a volver a liberarse proglótides grávidos o huevos. Entonces, la fuente de infección, como dijimos, vamos ahorita a distinguir la teniasis puede ser producida por cualquiera de los dos parásitos, pero vamos a distinguirla ahora de acuerdo al el género para diferenciar el ciclo biológico. Entonces, para que me dé teniasis por Taenia saginata, hay que ingerir hay que ingerir cisticercos de Taenia saginata. Y ese cisticerco se llama Cysticercus bovis, con Y aquí, me disculpan que esto está mal, ¿ok? Con una Y en este... Como está acá, que está como cisticerco, ¿ok? Entonces, el cisticerco de Taenia saginata se denomina Cysticercus bovis, porque su hospedador definitivo es la vaca. Y la infección en el humano ocurre por el consumo de carne de res infectada, que esté cruda o mal cocida. Y mal cocida es que esté término medio o más cruda, ¿ok? Si está a 3/4 o si está completamente cocida y se moriría el cisticerco. Y pues bueno, este Cysticercus bovis consiste en una vesícula de aproximadamente 0,5 a 1 centímetro de diámetro, cuyo tamaño va a depender del lugar donde esté alojado. Y normalmente son los músculos y va a depender entonces de la flexibilidad del músculo. O sea que puede llegar a medir hasta 1 centímetro. Y esto que está aquí adentro, que vemos más blanco, es lo que llamamos el receptáculum capitis. Taenia saginata, el escólex es cuadrangular, mide 1 o 2 milímetros. Como dijimos, no tiene rostelo ni ganchos, o sea, no posee realmente un rostelo porque es plano en esta parte, y tiene 4 ventosas acetabular o ventosas laterales que le permiten adherirse a el intestino para que no se lo lleven los movimientos peristálticos del intestino. El adulto mide aproximadamente entre 8 y 15 metros de largo. Y bueno, pues las personas pueden expulsar segmentos, puede ser un proglótide o varios segmentos de proglótides por las heces o los huevos. Em, el cuerpo o estróbilo va a estar, como dijimos antes, conformado por proglótides inmaduras, proglótides maduras y proglótides grávidas, que son de forma rectangular y produce aproximadamente 2.000 proglótides, puede tener hasta 2.000 proglótides adheridos al parásito. Las proglótides maduras tienen 2 ovarios, que es esto que vemos acá, más pronunciados. Tienen un ovario aquí y un ovario acá. ¿Ok? Entonces, todas estas proglótides maduros tienen 2 ovarios. Esta lineecita más gruesa acá es el útero y esto es lo que vendría a ser la vagina o el poro genital. Y estos punticos rojos más chiquiticos son los testículos bueno, que se van a conectar con los ovarios en el útero y para fecundar los óvulos, ¿ok? Porque la reproducción es sexual. Entonces, fíjense que lo importante aquí es aprenderse que solo tiene 2 ovarios, que es lo que me permite hacer distinción con los de Taenia solium. En el caso del proglótide grávida, que es el último, que ya es cuando ya tenemos el útero ramificado con los huevos en su interior, ellos van a tener más de 12 ramificaciones uterinas primarias. Primaria significa que es esta primerita que estamos viendo acá, a lo largo de cada lado, ¿ok? Entonces, si los contamos, pues va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, ¿ok? Entonces, si nos aprendemos que tiene más de 12 ramificaciones, sabemos que este proglótide grávido es de Taenia saginata. Y lo otro es que entonces vamos a tener que su bifurcación siempre es dicotómica, lo cual significa que cada vez que sale el tronco se divide en 2, un tronco que se divide en 2 y así sucesivamente. Entonces esa es la forma como distinguimos los proglótides de Taenia saginata. Después la teniasis producida por Taenia solium, el cisticerco de Taenia solium se denomina Cysticercus cellulosae o celulose. Igual es una vesícula quística, mide lo mismo, 0,5 a 1 centímetro de diámetro, que se va a desarrollar en los músculos del cochino.
¿ok? De la carne del cerdo. O sea que la forma en que nos infectamos es por consumo de carne de cerdo infectada con cisticercos de Taenia solium. Y el hospedador intermediario es el cerdo. Y evidentemente el hospedador definitivo es el humano porque es donde se desarrolla la forma evolutiva de mayor desarrollo, que vendría a ser la forma sexual, cuando tenemos al verme adulto con sexo femenino y masculino en su interior. Entonces, Taenia solium, el escólex es romboidal o piriforme, con un cuello corto y fino, y en el escólex posee un rostelo de fijación que posee una corona de 22 a 32 ganchos, una doble corona que conforman 22 a 32 ganchos, con sus 4 ventosas que habíamos hablado, acetabulares o laterales. El estróbilo igual tiene las mismas características, va a tener proglótides inmaduros, proglótides maduros y proglótides grávidos, pero va a tener solamente más o menos 1000 proglótides, a la mitad de los que tiene Taenia saginata, que es mucho más grande. Entonces, en Taenia saginata dijimos que el tamaño era 8 a 15 metros de largo y Taenia solium tiene 3 a 8 metros de longitud. No es que sea chiquita, pero es un poco más chiquita que Taenia saginata. Entonces, el rostelo, como vimos, una doble corona de ganchos, que lo vemos acá en el rostelo, y las ventosas laterales. El proglotide grávido, lo que nos va a permitir diferenciarlo es que primero ubicamos que tiene los ovarios, tiene testículos, igual que todos, tiene los ovarios, tiene testículos, y el útero es este que está aquí en el medio, pero va a tener, en lugar de 2 ovarios, va a tener un lóbulo ovárico accesorio adicional, que es esto que ustedes están viendo acá, que tiene los mismos colores, que se ve mejor en la práctica, se los prometo, en lo que van a ver en la práctica. Entonces tiene 2 ovarios grandes del lado derecho y del lado izquierdo alrededor del útero, y entre lo que sería el equivalente a la vagina, el conducto vaginal, y al útero, va a tener un lóbulo ovárico accesorio chiquitico aquí arriba, ¿ok? Si ustedes ven el de Taenia saginata, fíjense que aquí no hay absolutamente nada que semeje este color, ¿ok? Entonces, aquí solamente hay 2 ovarios, ovario derecho y ovario izquierdo. ¿Ok? Mientras que aquí vamos a ver el ovario derecho y el ovario izquierdo y además un lóbulo ovárico accesorio pequeñito por encima entre el útero y la vulva. Cuando vemos el proglótide grávido, el proglótide grávido va a tener menos de 12 ramificaciones uterinas primarias con ramificaciones uterinas que tienen forma dendrítica, que vendría a ser de forma de dedos, ¿ok? Lo cual significa que vamos a tener un solo tronco primario, pero que después se divide en múltiples tronquitos que serían los dedos, ¿ok? Y si contamos el número de ramificaciones de cada lado, vamos a tener que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, pero nunca tiene más de 12, ¿ok? Entonces, esto es lo que llamamos un proglótide grávido de Taenia solium. Los huevos son iguales tanto para Taenia saginata como para Taenia solium, y fue como lo describimos en el diagrama. Fíjense entonces que tiene el embrióforo aquí afuera, que es como una corona radiada, porque tiene estas rayitas que vemos acá, que las vemos aquí también. Y en el interior tiene el embrión hexacanto, que siempre tiene estos ganchitos, que son siempre 3 pares de ganchitos. ¿Ok? Mide 30 a 40 micras de diámetro, es esférico. Como dijimos, tiene el embrióforo o corteza, que es radiado y grueso, de color café, y contiene en el interior la oncósfera o embrión hexacanto. Es lo mismo, son sinónimos. Permanecen viables hasta 6 meses en el medio ambiente, y bueno, ya dijimos que tienen 3 pares de ganchos. Entonces, el hospedador definitivo de teniasis es el hombre. No sé qué había aquí que no salió. Es el hombre porque es donde ocurre la reproducción sexual, ¿ok? Y como dijimos ya antes, en el ciclo biológico va a haber entonces la excreción de huevos. En el hospedador intermediario es donde se va a desarrollar los cisticercos, y al comernos la carne de ese hospedador intermediario, que puede ser, fíjense que ese cisticerco puede estar no solo en músculos, sino también en otras vísceras del hospedador intermediario, el humano lo consume y al consumirlo, pues al consumir el cisticerco va a desarrollar teniasis.
¿Cómo produce daños tenia? Cuando produce teniasis. Cualquiera de las dos tenias de las que acabamos de hablar. Por sustracción de nutrientes o competencia de nutrientes, porque consume los nutrientes que ingiere el hospedador. Pero adicionalmente produce una lesión irritativa o traumática por la adhesión del escólex a la mucosa intestinal, que sería principalmente Taenia solium, porque produce una leve inflamación catarral eh, con los ganchos. Y muy leve, pero que también podría estar presente con el escólex de Taenia saginata. Y también tiene efectos toxialérgicos que se producen por metabolismos del parásito que al ser absorbidos produzcan alergia en el estatus alérgico en el hospedador. No es lo más común descrito normalmente, pero podría pasar. Usualmente un paciente con teniasis es asintomático, ¿ok? La mayoría de los pacientes son asintomáticos, particularmente, ¿alguno sabe cómo llaman a este parásito vulgar, coloquialmente? No, profe, ¿cómo? Solitaria. Solitaria, exactamente. Ok, entonces lo llaman solitaria, pues evidentemente porque suele haber uno solo. Entonces, si solamente tenemos uno, probablemente el paciente sea asintomático. Ahora, cuando el paciente tiene más de uno, puede llegar a tener síntomas relacionados con la cantidad de parásitos que tiene, porque entonces va a haber más productos del metabolismo y los efectos que produce la eliminación de los proglótides, y entonces el paciente puede tener, y del escólex, dolor abdominal difuso, con náuseas, vómitos y diarrea, muy poco común, pero podría pasar. El paciente puede desarrollar nerviosismo e insomnio y puede haber meteorismo, plenitud intestinal y en algunos casos, particularmente con Taenia saginata, se dice que también podría producir prurito anal, pero que se asocia es a la secreción de proglótides, porque los proglótides grávidos de Taenia saginata se dicen que tienen músculo y que entonces tienen la capacidad de movilizarse para salir por las márgenes del ano sin necesidad de que el paciente evacúe. Entonces, evidentemente, cuando está pasando ese proglótide por las márgenes del ano, va a producir algo de prurito. Y dentro de los signos que podemos ver es eliminación de proglótides, por supuesto, y que el paciente desarrolle urticaria, por lo que acabamos de decir de las sustancias toxialérgicas del metabolismo. Y que entonces el paciente presente eosinofilia, pero que la eosinofilia suele ser leve, menor de 15%. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Principalmente, bueno, evidentemente que el principal motivo de consulta sería expulsión de proglótides, porque inmediatamente sabemos que el paciente lo que nos está describiendo es TENE, ¿ok? Desde el punto de vista clínico es un poco más complicado porque los síntomas son muy inespecíficos y normalmente los pacientes son asintomáticos. Podría ser un hallazgo en las heces. Ahora, cuando sospechamos porque interrogamos al paciente, acuérdense que todo paciente con un parásito intestinal, uno siempre tiene que interrogar todo lo que está relacionado con diarrea y con el hábito intestinal. Entonces, si conseguimos alteraciones en el hábito intestinal del paciente o que el paciente diga que en algún momento ha expulsado proglótides, o sea, sí, estructuras rectangulares, achatadas y que no los puede traer o que simplemente lo refiera, uno lo debe pensar para entonces hacer los métodos diagnósticos de elección para este parásito. Y el método diagnóstico de elección para diagnosticar este paciente, este parásito, es el tamizaje de las heces. Tamizaje significa colocar las heces en un colador con la deposición completa, o sea que el paciente evacúa en una bolsa o en un envase como los potes chinos, cualquiera, que sean las deposiciones completas porque tiene que caber las heces completas y esas heces se lavan en un colador y si tuviese proglótides grávidos o maduros, normalmente los grávidos, van a aparecer, se van a quedar en el colador porque ellos miden aproximadamente el tamaño de un medio. Ustedes no saben de qué tamaño mide un medio, vamos a poner otro ejemplo. Sería el equivalente al tamaño de la moneda de $1 ¿ok? Por ende son grandes y los vamos a poder ver. Los van a ver en la práctica y van a ver que son grandes. Ok,
O puede ser inclusive tiras de proglótides lo que libere el paciente. Y eso es lo que el paciente les lleva a la consulta. Y después entonces hay que diferenciar si ese proglótides, ese conjunto de proglótides son de Taenia solium o de Taenia saginata. También puede ser que se le haga un examen de heces al paciente y que entonces los huevitos salgan en las heces con un método directo, con cato, con formol tritón éter o acetato de etilo. Eventualmente podríamos hacer un Graham en el caso de Taenia saginata, en que eventualmente cuando salen los huevos podrían salirse algunos y quedarse en las márgenes del ano, no es lo más común. Y otros métodos menos utilizados como el Faust o el Willis, que ya se los explicamos también. En el caso de que el paciente traiga los proglótides grávidos, hay que someterlos o sea, hay que llevarlos a un laboratorio que sepan trabajarlos, porque hay que clarificarlos, para entonces poder ver en el interior el número de ramificaciones uterinas que tiene el proglótide, que es lo que ya explicamos. Menos de 12 Taenia solium y más de 12 Taenia saginata, y que sean divisiones dicotómicas en el caso de Taenia saginata o dendríticas en el caso de Taenia solium. Si lo que viéramos fuesen los proglótides maduros, pues como dijimos antes, tendría 2 úteros en el caso de Taenia saginata o 2 úteros más un lóbulo accesorio en el caso de Taenia solium. Pero no estaría aquí, esto está mal dibujado, estaría aquí arriba. ¿Ok? Es el lugar donde estaría ese proglótide, ese lóbulo ovárico accesorio. ¿Qué medidas de control vamos a tener para que no haya reinfección o que no haya cortar la transmisión por por cualquiera de las tenias, Taenia solium o Taenia saginata? Como el hospedador definitivo es el humano, lo lógico es que detectáramos todos los pacientes que tengan Taenia solium, ¿ok? O Taenia saginata. ¿Cómo? Pues el diagnóstico epidemiológico es que principalmente afecta a personas que vivan en áreas rurales, que consuman carne de cerdo que no haya pasado por controles sanitarios, ¿ok? Entonces, lo primero que hay que hacer es que como médicos debemos detectar a todos los casos de teniasis para darles tratamiento y eliminar a los adultos, que van a ser los que producen los huevos que perpetúan la infección. O sea que el principal reservorio de tenia es el hombre, el ser humano, y por ende, eliminar el parásito de los humanos elimina el reservorio de tenia. Después, evidentemente, como la fuente de infección es la ingestión de cisticercos que están en las carnes de cerdo o de vaca, toda carne debe pasar por inspección sanitaria. Entonces, lo lógico sería que haya un inspector sanitario que revise toda la carne de las reses antes de matarlas y que inspeccione si las carnes son adecuadas para consumo humano o no. Por eso entonces tiene mayor probabilidades de tener teniasis, un individuo que consuma este tipo de carne, que viva en áreas rurales donde no existan mataderos, ¿cómo se dirá? Mataderos legales, sino que matan ellos mismos sus animales. Cuando ellos mismos matan a los animales, no pasa por inspección sanitaria y pues no hay el rigor de que se eliminen y que no se consuma la carne de vacas o cochinos que estén contaminadas con cisticerco. Después, a nivel de la casa, pues la carne que se consuma debe estar suficientemente cocida y se debe evitar el consumo de carnes que no estén totalmente cocinadas o que estén cocinadas con tipos de cocciones que sean, por ejemplo, los ahumados o los embutidos que se hacen ahumados o poco cocidos. Tiene mayor tendencia a que puedan tener cisticercos en su interior, que sean viables y que entonces puedan continuar el ciclo biológico. Entonces, pues la cocción de la carne es una de las medidas que uno puede tener a nivel del hogar. Tercero, o el siguiente, es que dentro de las medidas de control es que uno no debe consumir carne comprada en la calle, ¿ok? O sea, uno no puede ir por la carretera y comprar cualquier carne, porque esa carne no sabemos la procedencia y no sabemos si puede estar contaminada o no. Por ende,
deberíamos comprar solamente las carnes que ya fueron evaluadas por un inspector sanitario. Y por último, o lo más importante de todo para cortar la transmisión de la teniasis, es que si el humano tiene una adecuada disposición de excretas, no se contaminan los alimentos, no se contamina la vegetación, y por ende los animales, que son los hospedadores intermediarios, no se infectarían con los cisticercos. Y bueno, entonces eso es lo que pasa, que si el humano defeca al aire libre, como ven aquí en esta imagen, defeca al aire libre, los huevos contaminan las aguas y las lluvias lo hacen que los arrastran hacia las cosechas o hacia el agua, y al arrastrarlo hacia el agua y el cochino consumir esta agua o los vegetales, se contamina, el cochino o la vaca. Se contaminan y continúan el ciclo biológico porque se desarrolla la forma larvaria. Entonces, hay que hacer vigilancia epidemiológica en los lugares donde, en los lugares de ganadería es muy importante que haya inspectores sanitarios y que esto no se permitiera hacer, que no se permitiera vender carne que no pase por un matadero legal, que tenga inspección sanitaria. Entonces, pues como dije, eliminar, hay que educar a las personas que crían a este tipo de animales para que estén claros en que estos animales deben pasar por control sanitario, para que puedan ser de consumo humano. Yo no sé si ustedes han visto las carnes que tienen como siempre vienen como con una mancha verde o roja, como de tinta. Como verde, profe, que lo marcan. Ok, esa marca es la marca de que fue inspeccionada y que fue adecuado, o sea, que se permitió que sí puede ir a la venta porque no tiene cisticerco. Ok. Profe, esa marca como es como una tinta, o sea, si es una tinta Sí, es que le una colocan. una tinta Ah, ok. comestible que utilizan para identificar a las que se pueden usar y a las que no se pueden usar. En teoría, si el inspector sanitario dice que no se puede usar, esa vaca hay que sacrificarla y la carne se tiene que desechar. Ah, ok. Perfecto. Ok. Ajá. Entonces, bueno, es eliminar los mataderos clandestinos. Y evidentemente, pues todas estas cosas hay que enseñarlas a todo nivel para que la gente sepa. Esta enfermedad es mucho más común en el área rural. Muchas veces vemos en las áreas rurales que hay muchos pacientes que les diagnostican locura, y bueno, eso lo vamos a ver después en la siguiente clase. Es más común en las áreas rurales porque en las áreas rurales hay más consumo de carne que no pasa por mataderos. ¿Ok? El tratamiento no se lo tienen que aprender, pero es dar antiparasitarios específicos contra el parásito. Puede ser niclosamida o praziquantel. Y bueno, como ya les dije, eliminar. Lo más importante es que deberíamos todos tener una adecuada disposición de excreta. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe, todo bien. Ok. Tengo la clase de cisticercosis, pero es una que yo daba antes, la podremos usar, pero hay otra que me gusta más que hizo otra profesora después. No sé si quieren que empecemos hoy y que yo les retomo ese pedacito de la parte que me gusta de lo que ella dio. O Bueno, si lo profe, como dejamos usted así y quiera. lo damos después. No, bueno, si avanzamos y así no también nos retrasamos a pasar, podemos continuar, digo yo. Ok, entonces vamos a ver cisticercosis ahorita, que tiene que ver con este tema, entonces es bonito Ok. continuar. Ok, entonces, Voy a ponerle pausa mientras que usted la busca, o la tiene en la sí, mano ahí. la tengo en mano, pero ponle pausa porque el siguiente tema que vamos a ver, es cisticercosis. Ok, entonces, cisticercosis la produce el mismo parásito, uno de los dos parásitos que acabamos de ver, que se llama el Taenia solium, ¿ok? Entonces, la cisticercosis es una infección de tejidos del hombre con cisticercos de Taenia solium. Y ese cisticerco de Taenia solium dijimos que se llamaba cisticerco celulosa. Se adquieren a través del consumo, ya va, la teniasis. Si yo me infecto con esto no sé por qué está así.
Infección de los tejidos del hombre con cisticercos de Taenia solium, o sea que sería que nos produzca lo que le produce al hospedador intermediario, se lo produzca al humano, ¿ok? No por consumir carne de cochino mal cocida, yo no sé por qué esto dice esto. Adquiridos al consumir huevos de... Ok, está redundante, pero porque quiero que quede muy claro. Ok, entonces, la cisticercosis es la infección de los tejidos del hombre al consumir los huevos de Taenia solium, ¿ok? Em, la, que sería lo mismo, sería como que nosotros nos comportamos como un hospedador accidental, de la misma manera que que el cerdo es un hospedador intermediario, ¿ok? Lo mismo que pasa en el cerdo es lo que pasa en el humano cuando consumimos huevos de Taenia solium. Entonces, la clínica y la severidad va a depender de la localización de ese cisticerco. El curso es crónico, ya vamos a ver por qué, y el problema es un problema de salud pública en países del tercer mundo bueno, por el consumo bueno, por contaminación de la tierra, al tener pacientes que consumen carne mal cocida, que tengan el reservorio, que dijimos que era el humano, que es quien tiene a el adulto de Taenia solium. Entonces, el agente causal es Taenia solium, que también a veces, lo que a veces decimos que el agente causal es Cysticercus celulosae, porque cualquiera de los dos está bien, porque son el mismo parásito. Ahora, el Cysticercus celulosae es la forma evolutiva patógena, ¿ok? El hospedador definitivo es el humano, que es quien desarrolla los adultos, y cuyo hábitat es Yeyunoilium del humano. Este parásito vive hasta por 20 años ese mismo parásito solito y mide 2 a 8 metros de longitud, ya lo habíamos dicho. Y cada verme adulto produce miles de huevos cuando se desprenden los proglótides gravios. Y esos huevos que desprende el adulto, que es el ser humano, que es el reservorio, que se desprenden del verme adulto que está en el ser humano, son los que hacen que haya transmisión al humano nuevamente para producir entonces, no continuar el ciclo, sino producir la enfermedad que estamos hablando ahorita, que es la cisticercosis. ¿Ok? Entonces, en México, las estadísticas son más o menos 0,1 a 3,5% de las autopsias es por muertes o sea, se asocian a la presencia de estos parásitos en alguna parte del cuerpo. El 80% de estos pacientes normalmente son asintomáticos y puede entonces hacer un hallazgo incidental en las autopsias. Pero si el paciente tiene, por ejemplo, la principal o sea, el cuadro clínico más importante de la cisticercosis es la neurocisticercosis. Y la neurocisticercosis es la afectación de el cerebro o del sistema nervioso central por estos cisticercos, que sea la localización de estos cisticercos a nivel del sistema nervioso central. Eso entonces, cuando los pacientes tienen procesos expansivos endocranianos, es decir, que tienen una lesión ocupante de espacio a nivel del sistema nervioso central, 7 a 10% de estos casos, de estas autopsias, se deben a la presencia de cisticercos a nivel cerebral, ¿ok? A nivel del sistema nervioso central, no solo en cerebro. En Perú, 12% de los pacientes epilépticos son seropositivos, 1% de la población general son seropositivos, ¿ok? Entonces, fíjense que es un parásito que se asocia a epilepsia. En Chile, 6,9% de las neoformaciones encefálicas se asocian a neurocisticercosis y 2 a 3 habitantes por cada 1000, o sea, 2 a 3 personas de cada 1000 habitantes hospitalizados en causas de consultas generales presentan neurocisticercosis o cisticercosis en general, y en los manicomios eso sube no a 2 o 3, sino a 10 por cada 1000. O sea que es un parásito que produce lesiones a nivel del sistema nervioso central que incluye manifestaciones psicóticas o de locura, ¿ok? O sea, sí, psicóticas básicamente.
En Brasil, 3% anual del servicio de neurología atiende pacientes por neurocisticercosis. En la India este porcentaje sube a 16% y en Egipto 12,5%. En Venezuela no se saben los números exactamente, pero sí tenemos esta enfermedad también muy abundante en Venezuela. Incluso a veces lo que pasa es que como no se hacen autopsias, no se sabe la causa real de la muerte, pero muchas veces por lógica uno sabe que lo más probable es que haya sido eso, particularmente si tienes mucha gente en un mismo lugar que presenta los mismos síntomas. Entonces, es más frecuente en países y regiones donde se consume carne de cerdo y que esa carne de cerdo esté parasitada. O sea que evidentemente que es más común en lugares donde, o sea, va a ser más común en cualquier parte del mundo que en Israel, por ejemplo, o en comunidades judías. Lo cual no significa que a ellos no les pueda dar. A ellos no les da teniasis, pero sí les puede dar cisticercosis. Se asocia a procedencia rural porque, como dijimos antes, es más común que el parásito adulto esté en personas que consumen carne de cerdo que no pasó por un matadero y que esté mal cocida. Acuérdense que la carne de cerdo tiene que cocinarse como 1 hora por kilo de peso. O sea que necesita muchas horas de cocción. Los adultos jóvenes, lo común es que afecte más a adultos jóvenes que mayores, porque si tienen la costumbre de comer este tipo de cosas, pues van a afectarse de forma temprana. Personas entre 20 y 40 años es lo más común. Es más común en hombres que en mujeres, pero la diferencia es muy discreta. Cualquier persona que presente una primoconvulsión, es decir, que convulsione por primera vez después de los 25 años, es muy sospechoso que esa convulsión se deba a neurocisticercosis y no a una epilepsia congénita o alguna otra causa o las otras causas de epilepsia normalmente son hipoxias durante el parto. Entonces, normalmente ese tipo de epilepsias se desarrollan, o sea, se manifiestan en la persona a muy temprana edad porque el daño ocurrió durante el parto. Mientras que en estos casos, como es adquirido posteriormente, es más común que las convulsiones empiecen después de los 25 años. ¿Ok? Entonces, cualquier persona con más de 25 años que haga una primoconvulsión, debemos pensar en neurocisticercosis siempre. La forma parasitaria infectante, como dijimos, el huevo de Taenia solium. La forma evolutiva patógena es el cisticerco, que se denomina científicamente Cisticercus cellulosa. Miden entre 15 y 8 milímetros, es decir, entre 8 milímetros y 1,5 centímetros. El tamaño va a depender del lugar donde esté localizado. Si el área donde está localizado se expande fácilmente, va a alcanzar 1,5 centímetros. Si el lugar donde está no le permite crecer, va a ser más pequeñito. ¿Ok? Tiene una vacuola central porque es como una vesícula o una forma quística. Entonces tiene una vacuolización central y en el interior está lo que les denominamos ya, que ya se los había nombrado, que es el receptáculum capitis en el medio, que está central e invaginal. ¿Ok? Después tenemos otro tipo de cisticercos que se denomina Cisticercus racemosus. Es el mismo Cisticercus cellulosae, pero que debido a la localización tiende a no limitarse su crecimiento y se forman como múltiples crecimientos como racimos de uva que pueden visualizarse, que no se les visualiza el escólex, son como si fueran como el equivalente a que fueran como que no pueden continuar el ciclo biológico porque no tienen el escólex y llegan a medir hasta 10 centímetros o un poquito más de tamaño. Que evidentemente esto va a ser en áreas donde el espacio permita este crecimiento, como por ejemplo en las cisternas basales o en los espacios subaracnoideos que les permiten expandirse. El problema con este en particular, que se extiende de esta manera, es que el tamaño va a ser que la reacción inflamatoria contra él sea mayor y que además se adhiera más a las paredes y produzca mayor obstrucción del flujo del líquido cefalorraquídeo y por ende la evolución tiene una peor evolución y suele ser fatal. Entonces, el humano es el reservorio, que es el que defeca, y estos huevos, al ser ingeridos,
el que defeca los huevos, y al ser ingeridos por otro humano o por él mismo, se produce la cisticercosis, mientras que si los huevos los ingiere el cochino y nosotros ingerimos es la carne del cochino, lo que nos va a dar es teniasis, ¿ok? Entonces, y este señor que está aquí tiene teniasis también, ¿ok? El hombre es un hospedador cuando desarrolla la cisticercosis, es un hospedador accidental, porque en teoría nadie nos come a nosotros ningún otro humano nos come a nosotros para poder continuar el ciclo biológico. Entonces las vías de transmisión van a ser por heteroinfección, que vendría a ser cuando consumimos agua o alimentos contaminados con los huevos de Taenia solium. Y fíjense que aquí puse heteroinfección, pero cuando les pregunté cómo se transmiten, tienen que decir es eso, ingestión de huevos en agua o alimentos contaminados de Taenia solium, huevos de Taenia solium. Después puede haber una autoinfección externa que vendría a ser ano, mano, boca, lo que hemos descrito ya muchas veces, que vendría a ser por falta de higiene y que la persona no se lave o se ensucie con las heces y que no se lave adecuadamente las manos. Y la tercera vendría a ser la autoinfección interna, que vendría a ser que por ingurgitación, los huevos, en lugar de salir, los proglótides asciendan en lugar de descender, y que entonces a partir del huevo los huevos lleguen hasta el estómago, los proglótides, se liberen los huevos, los huevos se eclosionen y que salga entonces el embrión hexacanto y migre por la circulación hasta el tejido muscular, que es el más común de todos que afecta, pero que también pueda llegar al sistema nervioso central o a algunos otros órganos que también afecta y que se produzca cisticercosis. Entonces, la puerta de entrada es por vía oral. De la vía oral va entonces a pasar a las venas mesentéricas por el intestino delgado. Del intestino delgado entonces va, mira, como todos, va a pasar es microscópico, va a atravesar los sinusoides hepáticos, va a irse a la vena cava inferior, de vena cava inferior a corazón derecho, del corazón derecho va a pasar a pulmones y de pulmones va a pasar a corazón izquierdo y de ventrículo, perdón, de aurícula a ventrículo, y por el ventrículo va a ser entonces distribuido por vía arterial a cualquier parte del cuerpo humano, ¿ok? El lugar donde más llega es músculo y piel, ¿ok? Sin embargo, el lugar donde más clínica produce es el sistema nervioso central y en ojo. El cisticerco necesita 3 meses para pasar de embrión hexacanto, que es microscópico, a cisticerco, que dijimos que medía entre 8 y 1,5 centímetros de diámetro. ¿Ok? Y esto es importante saberlo porque, bueno, ya vamos a ver por qué cuando continuemos. Entonces, el sitio más común es el músculo, pero el parásito puede llegar a otros músculos, como por ejemplo músculo estriado. Estamos hablando aquí de músculos estriados generales del cuerpo. Puede llegar a músculo liso, puede llegar al corazón, músculo estriado, pero puede llegar inclusive al tejido celular subcutáneo y a la piel. Pero el lugar donde más clínica produce por la localización y el daño que produce es a nivel de sistema nervioso central, en ojo, médula espinal o cualquier parte, porque puede ser el puente, cerebelo, etcétera, etcétera. Y la clínica va a estar asociada a ese lugar donde llegue el cisticerco, ¿ok? Que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, no existe, la reinfección no es común, porque normalmente una vez que uno se infecta, genera algún tipo de inmunidad que impide las reinfecciones, ¿ok? Los pacientes infectados normalmente suelen tener altos niveles de IgM e IgG, tanto en líquido cefalorraquídeo como en suero. El parásito dijimos que tenía una sobrevida grande como adultos, dijimos que vivía hasta 20 años, y los cisticercos pueden vivir, comúnmente viven entre 3 a 5 años cuando están alojados, no, entre 1 a 3 años cuando se alojan en cualquier parte del cuerpo, y la sobrevida aumenta cuando
cuando utilizan este mecanismo de evasión, que es la seclusión, y se alojan en tejidos inmunoprivilegiados que le permiten mayor sobrevida por estar menos expuestos al sistema inmune. ¿Ok? No es que no estén expuestos, pero tarda más en hacer efecto. Entonces, entonces la sobrevida del parásito se asocia al periodo de incubación del parásito. Si está asociado, está alojado en músculo, en piel, tejido celular subcutáneo, corazón, vísceras, músculo liso o cualquiera de estos órganos, fuera que no sean inmunoprivilegiados, el periodo de incubación, que va a ser el tiempo que vive este parásito, es de 2 a 3 años. Después de estos 2 a 3 años, el sistema inmune destruye, el parásito pierde su sistema de evasión y el sistema inmune lo destruye y se muere. Mientras que si está en el tejido, en el sistema nervioso central, logra sobrevivir por 5 a 7 años por los mecanismos de evasión que los vamos a ver más adelante, y entonces pues su sobrevida es mayor. Entonces, este parásito, la clínica que produce es por la presencia de una reacción inflamatoria contra él, pero que solo ocurre cuando el parásito muere, porque mientras está vivo, él tiene mecanismos de evasión de la respuesta inmune que les permite sobrevivir. ¿Ok? Y esa es la importancia de la localización del parásito y del daño que produce, que es cuando muere y no cuando nos infecta. Entonces, ¿qué mecanismos de evasión tiene este parásito? Él va a evadir la acción del complemento, es decir, que mientras él está migrando, el complemento no lo va como embrión execanto, no lo va a destruir, ¿ok? Después, una vez que llega a la localización donde llegó y se forma el cisticerco, ese cisticerco tiene la capacidad de generar lo que se llama mimetismo antigénico o mimetismo molecular, que significa que adopta moléculas del hospedador que permitan que lo reconozcan como propio y que por ende no haya una respuesta inmune contra él mientras está vivo, generando ese mimetismo. ¿Ok? Y además emplea anticuerpos del humano, o sea, del hospedador, como fuente de proteína para su alimentación. ¿Ok? O sea, que elimina además los anticuerpos que se generen. Entonces, esto lo tienen todos los cisticercos, se alojen donde se alojen. Cuando empieza a degenerar, pierde estos mecanismos de evasión y por ende ahora sí puede ser reconocido por el sistema inmune. ¿Ok? O sea que pierde el mimetismo antigénico y al perder el mimetismo antigénico se reconoce como un cuerpo extraño y empieza la reacción inflamatoria contra el cisticerco. Entonces, entonces, primero lo que tenemos que tener pendiente. Uno, la mayor clínica se ocurre cuando se aloja en los sitios inmunoprivilegiados, es decir, sistema nervioso central y ojo. Lo primero que ocurre es la formación del cisticerco, que ocurre, dijimos que se transformaba de embrión hexacanto a cisticerco en 3 meses, y después, posteriormente, vive 5 a 7 años sin que lo reconozca el sistema inmune, o sea que mientras que el cisticerco está vivo, se produce una mínima inflamación. O sea, apenas lo que se produce es la capa que lo recubre, que está llena de moléculas que reconocen como propias del humano, y por ende no le pasa nada, él sobrevive ahí adentro. Ahora, después de este tiempo, cuando empieza a degenerar y a perder su capacidad para evadir la respuesta inmune, comienza una degeneración con reacción inflamatoria contra el cisticerco, con predominio de linfocitos y células plasmáticas y células gigantes multinucleares, que son los macrófagos unidos. Hay eosinófilos en el líquido cefalorraquídeo y eso es casi patognomónico de este parásito. ¿Ok? Eso genera a nivel del sistema nervioso central, cuando se muere totalmente, necrosis e infiltración perivascular con formación de granuloma, y ese granuloma, cuando viene la homeostasis del sistema inmune, se convierte entonces en fibrosis y calcificación. Y ese granuloma grande se fibrosa y se vuelve más pequeño y se calcifica. Ok, y dijimos que ese periodo de incubación para que esto ocurriera, que ocurre a nivel de los tejidos, ocurre en 5 a 7 años. Entonces, el periodo de incubación cuando está en los tejidos es 5 a 7 años. Ahora tenemos
otro tipo de neurocisticercosis, que es la que se produce por acción mecánico-obstructiva. Bueno, o lo que vamos a ver aquí. Entonces significa que de acuerdo a la localización yo puedo tener una neurocisticercosis obstructiva o una neurocisticercosis compresiva ay, se me fue el nombre, o parenquimatosa o intraparenquimatosa, ¿ok? Si lo vemos por la localización. Entonces, vamos a tener, si se localiza a nivel de los ventrículos o de alguno de los canales por donde fluye el líquido cefalorraquídeo, cuando pasa de microscópico a convertirse en un cisticerco que mide 8 milímetros a 1,5 centímetros, va a obstruir el flujo del líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Esto puede ser, esto puede ocurrir tan pronto como se forma el cisticerco. O sea que en 3 meses yo puedo obstruir el flujo del líquido cefalorraquídeo y que se produzca la clínica. Mientras que en el caso de la compresiva, como dijimos antes, necesito 5 a 7 años para que empiece a degenerar el cisticerco que está en la masa encefálica, y eso entonces me va a producir una reacción inflamatoria contra ese cisticerco y edema, y ese edema es lo que me produce la lesión ocupante de espacio y e irritativa a nivel del sistema nervioso central, ¿ok? Ese edema es perilesional. Entonces, la localización más común de la neurocisticercosis es parenquimatosa. En segundo lugar, que sea mixta, que haya en múltiples lugares. Y fíjense que la ventricular solo ocupa un 10%. Entonces voy a tener, según su localización, se va a diferenciar la neurocisticercosis en parenquimatosa, que puede ser subaracnoidea, meningobasal o cortical. Voy a tener ventricular, voy a tener espinal y voy a tener mixta. ¿Ok? La mixta, fíjense que es lo más común. O sea que estas imágenes están muy feas, pero aquí vemos es una tomografía, en donde tenemos en este caso, fíjense que los cisticercos se van a diferenciar. Voy a tener infección inactiva e infección activa. Infección inactiva, el parásito está vivo, y está con su sistema inmune, pero con sus mecanismos de evasión. Estas fotos están tan feas, por eso quería mostrarles las otras. Ven el cisticerco y en su interior lo que ven es este parásito que está aquí, que en su interior tiene, o sea, es de forma, es vacuolado y tiene este puntico blanco en el interior que dijimos que se llamaba receptaculum capitis, y la presencia de ese receptaculum capitis me indica que el parásito todavía está viable, ¿ok? Y la infección activa es cuando ya estamos en la degeneración del cisticerco y la calcificación. Esto está como si estuviera al revés. Entonces tengo fases. Eso lo vamos a ver se los voy a explicar mejor con la otra lámina que les voy a mostrar en la próxima clase. Como yo les voy a dar igual la próxima, que es Hymenolepis y equinococos, empiezo con eso y después continuamos con la otra clase. Entonces, la neurocisticercosis se puede clasificar de acuerdo a su clínica, ¿ok? Y entonces va a ser convulsiva, que es la más común, tipo Gran-Mal, normalmente, de acuerdo a la localización. Evidentemente que para que sea convulsiva tiene que estar, y que sea además tipo Gran-Mal, tiene que estar a nivel de la corteza motora. El cisticerco a nivel de la corteza motora. Entonces, imagínense ustedes un cisticerco que tiene evasión del sistema inmune, no va a ser lo suficientemente grande para producir muchas lesiones. De repente sí puede producir cefalea, pero no produce, mientras está viable, no produce sintomatología. Cuando empieza a degenerar, ya no va a haber una lesión ocupante de espacio de 8 milímetros, sino que va a haber una lesión ocupante de espacio que va a tener, por ejemplo, puede ser hasta 10 centímetros de diámetro, debido al edema que produce la respuesta inflamatoria contra ese cisticerco.
Y eso es lo que va entonces a producir la convulsión o la lesión ocupante de espacio de acuerdo a la localización. Después tenemos la forma clínica hipertensiva, que vendría a ser cuando se aloja a nivel de, cuando obstruye el flujo del líquido cefalorraquídeo, y la clínica va a ser tipo cefalea, con vómitos en escopeta, que son los vómitos que no están precedidos de náusea, y el paciente tiene papiledema normalmente bilateral. Después tenemos otras formas de presentación clínica que existen también, como la pseudotumoral, que es por ser una lesión ocupante de espacio, que va a depender de la localización. Tenemos la demencial, que vendría a ser una lesión ocupante de espacio a nivel del lóbulo frontal, en donde el paciente pierde la capacidad de frenar su conducta. Apopléjica, cuando produce ACV, y meningítica, cuando afecta a las meninges en forma crónica. Entonces, fíjense que tenemos 6 tipos de presentaciones clínicas de la neurocisticercosis, donde las más comunes son la convulsiva y la hipertensiva, pero la demencial también es bastante común. Entonces, cuando la variante es parenquimatosa, lo que vamos a ver es un aumento de la presión intracraneana con lesiones normalmente que son múltiples y edema difuso con secuelas importantes. Que lo ven aquí. Esto sigue siendo una tomografía, las resonancias se ven más bonitas, pero no se las he puesto, se las voy a enseñar en la próxima clase. Vemos estas áreas negras, que son lo que deberíamos ver también es el receptáculo capitis para poder verlo mejor. Fíjense que estos pacientes todos tienen múltiples cisticercos en el sistema nervioso central, no tienen uno solo, tienen muchos. ¿Ok? Fíjense que aquí hay 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 aquí y aquí también, ¿ok? Después tenemos dentro de la forma ventricular, el 20% tiene, además de las lesiones ventriculares, lesiones parenquimatosas, se produce una hidrocefalia obstructiva y la posición también puede ser posicional porque los cisticercos pueden haber quedado adheridos por un lado, pero no necesariamente por todos, y de acuerdo a la posición puede obstruir o desobstruirse la lesión si se mueve el cisticerco. Después tenemos según las otras localizaciones, tenemos la subaracnoidea, que también puede ser cisternal, que se produce una aracnoiditis basal, y el líquido cefalorraquídeo es sugestivo de una meningitis por cisticercos, que sería aséptica, con aumento de la celularidad, con aumento de la disminución de la glucosa, aumentos de las proteínas, pleocitosis, con eosinófilos aumentados en el líquido cefalorraquídeo. También puede haber cefaleas vasculares, que dijimos que es muy común en Ecuador, que está muy bien descrita porque allá hay muchos casos y lo estudian mucho, debido a la presencia de estos parásitos a nivel muy cercanos a las partes vasculares. Cerebrovascular, que vendría a ser lo que dijimos que era cuando se producían microinfartos, o un ACV, y esos infartos lacunares producen angeitis por aracnoiditis basilar, que tienen alta mortalidad, y los que dijimos que podía ser demencial, que es neurocognitiva, con cuadros esquizoides, ideas delirantes, trastornos motores y déficit de atención o cuadros psicóticos. También puede estar localizado a nivel espinal, que vendría, discúlpeme que estas fotos son muy viejas y no las he cambiado. Son estas lesiones ocupantes de espacio a nivel de la médula que se produce con presión radicular y dependiendo de la localización, pues puede presentarse como dolor radicular o como parestesia. También puede estar en el ojo y que se llama oftalmocisticercosis y los síntomas van a depender del lugar donde esté localizado el cisticerco, con pérdida de la agudeza visual, que es lo más frecuente. Evidentemente que si se adhiere a la uvea o cualquier cosa que tenga que ver con el tránsito de la cámara posterior hacia la cámara anterior, me va a producir uveitis o glaucoma, si me obstruye el flujo del líquido. Si se aloja en la retina, me puede producir desprendimiento de retina cuando se forme este cisticerco.
porque evidentemente va a levantar la retina. Y lo que ustedes están viendo acá es el cisticerco en la cámara anterior con el receptáculo capitis evaginado. ¿Ok? En este caso el tratamiento sería muy fácil porque lo único que hay que hacer es abrir, sacarlo y se acabó el problema. Pero si está más adentro es un poco más complicado. Y bueno, y si hay desprendimiento de retina, eso ya no hay, aunque quitemos el cisticerco, no va a mejorar el desprendimiento. Ok, entonces el diagnóstico es clínico epidemiológico. Ya dijimos que cualquier persona mayor de 25 años que tenga una convulsión por primera vez de cualquier tipo, que dijimos que la más común era clonicotónica, sí, clonicotónica, que es la del gran mal, pero puede haber otros tipos de convulsiones dependiendo de la localización del cisticerco. También, pues, por ejemplo, un cuadro demencial que aparezca de manera brusca, un paciente que no tenía ningún cuadro de delirio, ni de psicosis, ni nada, y de repente aparece bruscamente, eso también es sugestivo de una neurocisticercosis. Los demás son un poquito más difíciles de diferenciar, porque si fuese un ACV, pues hay que hacer diferenciación con un ACV por otras causas. Evidentemente a estos pacientes se les hace resonancia o tomografía y lo que se observa son estas lesiones características, que ya las vamos a ver mejor en la próxima clase. Y bueno, pues el diagnóstico definitivo, el 15% de los pacientes con cisticercosis, con neurocisticercosis, presenta además huevos de tenia en las heces o proglotides de tenia. Fíjense que no es un número muy alto, pero en algunos casos se podría hacer eso. Para hacer el diagnóstico es más que todo imagenológico. Algunas veces se hace punción de médula ósea, punción de punción medular para sacar líquido cefalorraquídeo, punción lumbar, se me fue el nombre, punción lumbar para evaluar el líquido cefalorraquídeo, pero siempre tiene que ser si el aumento de la presión intracraniana no está aumentado. Entonces, el diagnóstico o la forma más fácil de diagnosticar es a través de evaluación con imágenes, imagenológico. Se puede hacer rayos X, tomografía axial computarizada o resonancia magnética nuclear. De ellos, el de mayor sensibilidad es la resonancia magnética nuclear, particularmente cuando lo usamos con contraste, que nos permite además visualizar no solamente el cisticerco, sino además el edema alrededor del cisticerco, que nos permite evaluar el riesgo de reactivación del paciente y los riesgos en los que está sumido, que puede llegar a tener el paciente por la inflamación. Sin embargo, pues evidentemente que una rayos X y una tomografía son más baratas. Las rayos X solamente vamos a ver lesiones calcificadas y cuando ya están calcificadas, a pesar de que lo veamos, si la lesión está en otros órganos, como por ejemplo en músculo, si la principal sospecha es que sea una cisticercosis muscular. Pero cuando se localiza a nivel del sistema nervioso central, no ayuda mucho porque puede ser cualquier tipo de lesión que se haya calcificado. La tomografía axial computarizada es útil, pero no en localizaciones como por ejemplo ventriculares y basales porque no son buenos los cortes de tomografía no son buenos para la visualización en esos lugares. Tampoco es útil cuando los cisticercos son muy pequeñitos. Entonces, de todas, la más importante es la resonancia magnética nuclear. Estos son tomografías porque se ve negro a este nivel, pero sí tienen contraste y se ve el edema acá. Otra tomografía. Y aquí se ve el cisticerco y el edema alrededor. Lo que pasa es que estas son muy malas. Yo les pongo fotos, les prometo que les pongo mejores fotos en la próxima clase. El diagnóstico se puede hacer también serológico para corroborar, particularmente si no conseguimos cisticercos con el embrión exacanto en su interior. Yo puedo hacer diagnóstico haciendo técnicas inmunológicas como inmunoblot o incluso un ELISA de líquido cefalorraquídeo. El inmunoblot tiene una alta sensibilidad y especificidad. Fíjense que ponen una especificidad del 100% con sensibilidad de 98%. Eso es muy alto para un método inmunológico. O sea que es muy bueno para hacer diagnóstico. Y el ELISA es menos sensible, 75% de sensibilidad, pero a veces es lo que tenemos disponible. El líquido cefalorraquídeo, como dijimos antes, se evalúa si hay aumento de la presión intracraniana.
va a haber hiperproteinorraquia, va a haber pleocitosis y lo que va a predominar dentro de las células son los eosinófilos, el líquido cefalorraquídeo, que están en mayor número que los que hay en sangre cuando el paciente lo que tiene es neurocisticercosis. El tratamiento, praziquantel con albendazol o quirúrgico, como por ejemplo el caso que vimos en donde simplemente teníamos que extraer el cisticerco, o a nivel de la espinal o ventricular, que podemos extraer los cisticercos sí, como con métodos donde anclamos el cerebro para que no se mueva el sistema la cabeza. Y bueno, pues tratamiento de soporte a esos pacientes porque pueden quedar con convulsiones de por vida y entonces necesitan anticonvulsivantes. Y durante el momento en el que está ocurriendo la muerte del cisticerco, uno podría ayudar a que no se presenten las convulsiones si acompaña el tratamiento con esteroides, que es el mejor desinflamatorio que existe para desinflamar, porque acuérdense que dijimos que el tamaño del cisticerco aumentaba casi que hasta 100 veces más grande por el edema, no por el cisticerco como tal, sino el edema alrededor del cisticerco cuando se está muriendo. Entonces, si uno da tratamiento, el cisticerco se va a morir. Entonces ese tratamiento se debe dar supervisado para acompañarlo de esteroides para disminuir la inflamación. Esto es un procedimiento quirúrgico sacando el cisticerco de la cámara anterior del ojo. Y bueno, vamos a lo que es la conducta como tal. Si quisiésemos que no hubiese cisticercosis, pues el 100% de la población mundial debería tener una adecuada disposición de excretas, bien sea letrinas, pozo séptico o cloacas. Evitar el consumo de hortalizas crudas cultivadas en suelos irrigados por aguas residuales, o sea que no se debe usar las aguas residuales para irrigar, y las aguas residuales de las que estamos hablando aquí es las que provengan de aguas negras. Para poderlas usar tendrían que pasar por una planta de tratamiento y que luego puedan ser usadas. Hacer diagnóstico a grupos familiares de los pacientes con teniasis, porque normalmente si lo tiene un miembro familiar, lo más probable es que lo tengan todos, porque probablemente compartan la fuente de alimentación. Tratar a todo paciente con teniasis y que lo otro es que los cochinos deben ser criados para disminuir, esto funciona principalmente para teniasis, pero que deben ser criados en espacios cerrados y no el aire libre, porque si los sueltas, tienen más probabilidades de que consuman eh, alimentos contaminados con heces humanas. Entonces hay que construir letrinas en las áreas rurales, todas las áreas rurales deberían tener letrinas y que las usaran para que no haya deposiciones al aire libre y por ende no se contaminen los cochinos. Evitar el contacto de las heces humanas con cerdos, o sea que no defecar al aire libre, y lavarse las manos después de haber evacuado para que no haya infección ano-mano-boca. Lavar muy bien los vegetales y las verduras y las frutas antes de consumir, preferiblemente con agua doblemente tratada para que no tenga huevos de este parásito. Y asistir al médico para obtener diagnóstico y tratamiento específico, o sea, detectar los casos de teniasis para eliminar los reservorios, o sea, recibir tratamiento y que no sigan siendo reservorios. La crianza de cerdos debe ser en condiciones higiénicas, los cerdos deberían estar cercados y que les coloquen la alimentación que ellos van a comer y no que se alimentaran al aire libre. Como dijimos ya antes, no vender carne sin adecuado control sanitario para eliminar los casos de teniasis, y al eliminar los casos de teniasis se evita la infección, la autoinfección por ano, mano, boca o por flujo retrógrado. No consumir carnes de procedencia dudosa, porque igual nos convertimos en reservorios, y que las carnes vengan que hayan pasado por inspección sanitaria. Evidentemente, como estamos hablando de huevos, también hay que haber fumigaciones periódicas para eliminar los vectores mecánicos, es decir, que no haya moscas y cucarachas en los hogares, porque si estas moscas y cucarachas se paran en las heces de humanos que defecaron al aire libre y posteriormente entran a la cocina, pues van a infectar los alimentos. Y bueno, como decimos siempre, educación sanitaria, que significa explicarles todo lo que yo les expliqué, hacerlo ustedes. O sea que esto solo lo pueden poner si explican todo lo que ya les dije. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo bien. Gracias. Ok, Yo bueno tengo chicos, una diga. pregunta, pero es una
una clase, o sea, una pregunta fuera de la clase Ajá, de ahorita. Los dígame. muchachos de Clínica A, Ujú, que son los que tienen el seminario el lunes, me ujú. están preguntando si podría usted el jueves darle el seminario, no o sea, pasarlo del lunes al jueves, porque estoy en parcial de misa interna la semana que viene. Sí, sí puedo. Entonces, sí puede, listo, yo le Sí, lo informo. único es que me lo recuerden. Ok, listo, Ok, yo le recuerdo. Chévere, pues, chévere. gracias. Ajá, Ok. una pregunta, ¿esta semana otra clase tenemos o no? Eh, mm, Yo creo que en no el sé si... cronograma teníamos o sea, una sola esta semana, pero como se me programó, no sé si queríamos que adelantáramos o cómo es la Lo que cosa ahí. pasa es que el problema que tengo es que no tengo la clase que les quiero enseñar, no la tengo aquí, la dejé. Ah, ok, Entonces la tengo que, dejó. yo regreso el domingo. Chévere. Entonces preferiría que la veamos el lunes. Ok, listo, entonces Y nos vemos el después lunes. de eso, la siguiente clase no me corresponde a mí. Entonces, déjame preguntar si la profesora que va a dar, no, ya va. Sí, la siguiente clase le toca a la doctora Núñez, entonces déjame ver si la Ah, doctora ok. Núñez, qué fecha le gustaría a la doctora, ¿ok? Listo, pues, profe, nada. Entonces, listo. Chévere. Ok, Gracias y feliz tarde, estamos conversando. igual. Ujú, ok, chao. Chao.